¿Qué harías si un día en clases escuchas por casualidad susurrar a la chica más linda de tu curso decir que le gustas? Bueno, de eso más o menos va la historia que hoy les traigo. Hola, yo soy Creux y hoy te traigo. Tokidoki Bosoto Rosiago de Deresu Tonari no aliasan. O en español aliasan, quien se sienta a mi lado, a veces susurra cosas dulces en ruso. Bueno, empecemos. Nuestra historia inicia en la escuela privada Seirei, una escuela secundaria y de preparatoria prestigiosa de Japón en donde las personas que se lograsen graduar de ella se involucrarían en el mundo de la política y las empresas. Pero de entre todos los alumnos, había una chica que se destacaba por encima de todos, Alisa Mikhailovna Kuhou. Ella era una chica hermosa de padre ruso y madre japonesa. Alisa destacaba tanto en lo académico como en lo deportivo y por ser tan linda y lista, las personas la empezaron a llamar la princesa solitaria. A Alisa llegando a la escuela se le acercaría Andou, el chico más popular de la escuela, este se le declararía pero sería totalmente rechazado por Alisa. Eso amigo me dolió hasta a mí, literal lo hizo mierda. Bueno, volviendo a la historia, Alisa llegaría a su salón y saludaría a Kuze Masachika, su compañero de clases. Este se encontraba durmiendo y Alisa lo despertaría dándole una patada a su asiento, un poco violenta la rusa. Alisa le diría si se volvió a trasnochar viendo anime. Kuze le diría que algo así. Ella le dice que tiene que ser más responsable y otras mamadas que no vienen al caso, y Kuze le diría que se trasnochó hablando de monitas chinas con su amigo. Él le diría a Alisa que no hay nada que hacer porque así son los otakus y que él era uno. A esto Alisa lo miraría con desprecio por lo que había dicho, llegando después el profesor y sentándose todos en sus asientos. Alisa, que se sentaba al lado de Kuze, ve como este de repente empieza a bostezar, diciendo que Kuze es bonito en ruso. Esto lo diría pensando que como todos en su escuela eran japos, no sabrían lo que ella dice, pero lo que ella no sabía es que Kuze sí entendía todo lo que ella le dice, y aunque no es ruso ni nunca haya ido a Rusia, él por acompañar mucho tiempo desde niño a su abuelo, que era un gran fan de las películas rusas, empezó a entender el idioma, siendo la hermana de nuestro protagonista la única persona que sabía esto. En otras palabras, Kuze era el único que podía entender todo lo que Alisa diga en ruso y sin ella saberlo. Y bueno, continuando con la clase, Kuze se preguntaba por qué Alisa hacía esto. Boludo, ¿no te das cuenta que la minita está enculada con vos? Este llegaría a la conclusión de que ella hacía exhibicionismo emocional. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Kuze diría que se le llama exhibicionismo emocional al acto en donde las personas disfrutan de decir cosas comprometedoras y ver si otras personas las descubren o no. Bueno, luego de esta explicación, Kuze pensó que Alisa hacía esto para liberar estrés, ya que era una chica que tenía mucho autocontrol y que todo lo que decía no era lo que realmente ella piensa. Además pensaba que de decirle la verdad, ella lo negaría y diría que no lo decía en serio, quedando exhibido él y siendo humillado por ella delante de todos. Esto asustaría a Kuze y gritaría que jamás se lo dirá. Tras esto la clase terminaría y Kuze, hablando con Alisa, se acordó que ya casi acaba la promoción de su juego favorito, y cuando iba a conseguir al personaje que quería Alisa, le sacaría el celular, y al ser ella un miembro del consejo estudiantil, le diría que está prohibido el uso de celulares en la escuela. Kuze se arrodillaría y le pediría que se la deje pasar por esta ocasión, ya que la carta del personaje que quería era exclusivo de este evento y casi no había posibilidad de que tuviera otra oportunidad. Además diría que esta carta Tsukuyomi estaba inspirada en una diosa japonesa que tenía el cabello plateado y que para él las chicas con ese color de pelo eran un amor, aunque luego le restaría importancia teniendo en cuenta que con un buen diseño de chica hasta el rey Arturo se veía bien a sus ojos. En respuesta a esto, Alisa solo murmuraría en ruso que ella también tiene el pelo plateado. Yo solo diré que estos dos deberíamos besarnos para romper la tensión. Y Kuze, aunque entendió la indirecta, prefirió no tomarla en serio porque no creía que ella lo dijera de verdad. Al final Alisa le terminaría devolviendo el celular, pero lo apagaría diciendo que como miembro del consejo estudiantil no podía permitir este tipo de cosas, pese a lo mucho que Kuze le suplicó que no lo haga. Esa misma noche, en la casa de Alisa, y viendo lo mucho que Kuze quería a la carta de Tsukuyomi, ella terminaría haciendo cosplay de ella en su habitación. Bien hecho. Cosa hermosa. Al día siguiente, en el comedor de la escuela, Kuze se encontraba comiendo con sus amigos. Ellos le preguntarían cuál era su relación con Alisa, considerando que ella no era de hablar con nadie y que ella hablase con él desde que se transfirió a su escuela. Les parecía algo extraño. Kuze les diría que seguramente ellos pensaban en ella como una especie de diosa o algo así, pero en realidad ella era una chica graciosa. A esto su amigo calvo le diría que él también podía ser considerado como una persona poco común, porque pese a ser un
un vago que no estudiaba, él no sacaba malas notas, además de tenía buenas habilidades atléticas, siendo comparado con un protagonista de una novela ligera. Kuze les diría que tal vez por eso Alisa lo odiaba, siendo en ese momento que llegarían las miembros del consejo estudiantil. Ellas eran la secretaria del consejo María Mikhailovna de segundo año, la encargada de las relaciones públicas del consejo Suo Yuki de primer año y la tesorera del consejo Alisa Mikhailovna de primer año. Ellas se encontraban buscando asientos, ya que habían llegado algo tarde y aunque querían sentarse las tres juntas, no había mesa para las tres, así que María les diría a Alisa y Yuki que se iría a sentar con las chicas de su curso y Alisa y Yuki, buscando asientos, se acercarían a la mesa de nuestro prota, siendo Yuki quien les preguntaría a Kuze si podían sentarse en su mesa. Ellos aceptarían. Yuki se sentaría junto a Kuze y notaría que ella y él habían pedido el mismo ramen con mapo super picante, siendo ambos unos fanáticos del picante, y ella comería los fideos de una forma curiosa. ¡Qué rico! Volviendo a la historia, Yuki le diría al prota que le faltaba más picante a su ramen, más o menos así estaba Yuki. Salsa y picante. Y nos fuimos. Y bueno, ella se preguntaba si esto debería discutirlo en el consejo. El prota le diría que no diga boludeces, notándose una relación muy amistosa entre Yuki y Kuze. Esto sorprendería a Alisa y le preguntaría a Kuze y Yuki si se conocían, siendo Yuki quien diría que por supuesto, ya que son amigos de la infancia. ¿Qué? ¿Qué? Jejeje, que pillín, el prota resultó ser todo un galán. Esto dejaría a Alisa descolocada y haría que los amigos de Kuze se fueran, porque estaban nerviosos por las chicas, dejando a Kuze solo con las dos. Él pensaba que esta situación era mala y haría que el resto de personas sientan envidia y empiecen a despreciarlo. Así que intentaría huir, pero Yuki lo frenaría. Luego de esto, Alisa les diría que se ve que son buenos amigos, y Kuze le diría que esto se debe a que ambos han estado juntos desde primaria. Además de esto, le preguntaría a Alisa si ella y Yuki eran amigas, ya que ambas pertenecían al consejo y también estaban en el mismo grado. Yuki le diría que actualmente están en proceso de conocerse, aunque reconocía que le gustaría ser su amiga. A esto Alisa le diría que no vale la pena ser amiga de alguien como ella. No digas eso, papu. Y bueno, volviendo a la historia, Kuze creía que por culpa de su apariencia perfecta y su personalidad severa con la gente, muchos se habían alejado de ella, y pese que hay mucha gente que la idolatraba, muy pocos eran los cercanos a ella. Además estaba el hecho de que al tener tanto familia rusa como japonesa, ella no pudiera tener la estabilidad necesaria para formar una amistad, y el hecho de que se la pasara viajando de país en país, hizo que ella no pudiera tener amigos. Vaya, eso explica muchas cosas. Y bueno, aún sabiendo eso, Kuze le diría que si ella era pésima amiga o no era algo que Yuki tenía que decidir, y que ella no odia la idea de tener amigas. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Esto haría sonrojar a Alisa, que luego diría que eso es cierto, y Kuze diría que no hay necesidad de ser reservada. Y es en ese momento que Yuki los interrumpiría, diciendo que ahora podían ser amigas, y que ella siempre quiso ser su amiga, y más desde que Kuze le habló de ella, diciéndole que él admiraba cómo se esforzaba en todo. Esto lo negaría Kuze, pero Yuki le diría que él siempre respetaba a las personas que se esforzaban sin pedir nada a cambio, siendo esto reconocido por Kuze. Esto no haría más que hacer sonrojar a Alisa, que empezaría a susurrar en ruso lo avergonzada que estaba al saber que Kuze la respetaba a ella. Bueno, esto provocaría una tensión sexual, digo romántica, entre nuestros protas, y no serían capaces de mirarse entre ellos de la vergüenza. Bueno, interrumpo para decir que más o menos así miraba a Alisa a nuestro prota. Y por eso yo pregunto, ¿quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar, pero me hace sentir mujer. Nadie me lo quita, siempre seré yo su dueña, por la que no duerme, por la que se muere, por la que respira. ¿Quién es ese hombre? Bueno,
tras esto Yuki le preguntaría a nuestro prota si ya había pensado en su propuesta de regresar al consejo estudiantil. Kuze le diría que no tenía la intención de regresar al consejo, pero esto despertaría el interés de Alisa y le preguntaría a Kuze si él fue un miembro del consejo estudiantil, siendo esta pregunta respondida por Yuki, quien le diría que Kuze hace 2 años era el vicepresidente del consejo estudiantil y que en la secundaria ella era la presidenta del consejo estudiantil y Kuze era su vicepresidente. Esto sorprendería a Alisa, quien consideraba a Kuze como un vago y no podía creer el hecho de que él alguna vez fue responsable. A esto Yuki le diría que Kuze puede realizar lo que sea cuando este se lo propone y le empezaría a coquetear a Kuze, cosa que haría enojar a Alisa, preguntándole cómo terminó siendo vicepresidente del consejo. Él cree que fue porque perdió una apuesta, pero Yuki diría que fue porque ella se lo pidió, ya que lo quería como su mano derecha y que ahora quiere que lo sea de nuevo, que esta era la razón de su pedido. Kuze se negaría rotundamente y diría que no lo haría jamás, pero ella le diría que lo necesita, que sus habilidades son más que suficientes para el trabajo y que para ella él era el único. ¡Qué bendición! Esto pondría celosa a Alisa y empezaría a pensar sobre la relación que tiene ella y Kuze y cómo esta comparada con la que tenía con Yuki no era nada, siendo así que la hora del almuerzo acabaría y Yuki se retiraría, dejando solos a Kuze y Alisa. Ella le diría a Kuze que él y Yuki sí que parecían ser muy buenos amigos, siendo esto algo que sorprendería a Kuze y le preguntaría si tan raro parece. A esto Alisa le diría que no creía que tuviera una mujer entre sus amistades. Esto último le parecería raro, ya que le diría a Alisa que él la considera a ella como su amiga. Esto sorprendería a Alisa y se le ruborizaría la cara de la felicidad. Kuze se le acercaría para ver qué le pasaba y ella seguiría diciendo que tenía que volver al consejo. Ella se terminaría yendo, pero era feliz al saber que Kuze y ella eran amigos. Y bueno, lo dejamos hasta aquí. Este manga tiene más capítulos, así que si te gustaría que lo continúe déjame un comentario, dale like si te gustó y si no también por qué no, y por último suscríbete, eso es muy importante. Yo soy Creux y me despido, un saludo y hasta un próximo vídeo.